Juliana Silva llegó al mundo ya marcada por una serie de desafíos. Desde el momento en que nació, los médicos notaron que sus piernas y pies presentaban graves deformidades, producto de una malformación durante el embarazo. Lo que debería haber sido uno de los momentos más felices en la vida de cualquier familia se convirtió en una pesadilla. Sus padres, al recibir el diagnóstico, se vieron incapaces de afrontar la situación. El futuro de aquel pequeño niño les parecía incierto y aterrador. Sintiéndose impotentes y quizás aterrorizados por las dificultades que les esperaban, tomaron una decisión devastadora. Abandonaron a Juliana cuando aún estaba en el hospital, dejando atrás a su hija que apenas había comenzado a vivir. Allí, en las primeras horas de su vida, Juliana ya se enfrentaba a lo que muchos nunca podrían imaginar, el abandono por parte de sus propios padres. Con apenas unos días de vida, Juliana fue entregada al sistema de albergues, donde comenzaría su viaje de desafíos y luchas. Pasó por 3 instituciones diferentes durante sus primeros años, pero ningún lugar la hizo sentir como en casa. Los refugios siempre estaban llenos y los recursos eran limitados. Los cuidadores, aunque intentaron prestar atención a los niños, no pudieron suplir la falta de cariño y amor que Juliana necesitaba. La pequeña sintió el vacío del abandono en cada momento de su infancia. Vio a otros niños siendo adoptados por familias que venían a visitar el refugio, pero con cada nueva visita, la mirada esperanzada de Juliana se apagaba un poco más al darse cuenta de que aún no sería su turno de tener una familia. Creció con el dolor, no solo físico sino también emocional, de ser rechazada una y otra vez. Además de la soledad emocional, Juliana enfrentó el peso de su condición física. Desde pequeña se sometió a una serie de dolorosos tratamientos y cirugías en un intento de corregir las deformidades de sus piernas. Cada intervención médica estuvo acompañada de una mezcla de esperanza y sufrimiento. Los médicos intentaban ajustar sus huesos, corregir la posición de sus pies y darle la oportunidad de llevar una vida más cercana a la normalidad. Sin embargo, los resultados muchas veces no fueron los esperados. Juliana, todavía tan pequeña, se vio atrapada en un ciclo interminable de tratamientos que parecían más castigos que soluciones. En cada sesión el dolor era intenso, pero lo que más la afectaba era la frustración de no ver el progreso que tanto deseaba. Quería correr, jugar como los demás niños, pero siempre se encontraba limitada por su cuerpo. Mientras observaba a los otros niños correr libres por los patios del refugio, Juliana soñaba con un día en el que pudiera unirse a ellos. Sentada a un lado, mirando desde lejos, trató de imaginar cómo se sentiría moverse sin dolor, sin limitaciones. Pero ese sueño parecía cada vez más lejano. Sus movimientos eran limitados y con cada cirugía fallida, su esperanza de poder caminar normalmente disminuía. Aún así, la pequeña Juliana era fuerte de una manera que pocas personas podían entender. Había algo extraordinario en la forma en que afrontó el dolor y el rechazo. No importa cuánta adversidad se acumulara, su espíritu se negó a ser quebrantado. Incluso sin una familia que la apoyara y con una infancia llena de momentos de dolor físico y emocional, ella resistió. Juliana, todavía una niña, ya mostró una rara resiliencia. En los pasillos de los albergues destacaba no por su condición física, sino por su fuerza interior. Ella aún no lo sabía, pero esta fortaleza sería la base de todos los logros que vendrían en el futuro. Mientras el mundo que la rodeaba la trataba con lástima o indiferencia, Juliana guardaba en su interior una determinación que la llevaría mucho más lejos de lo que nadie podía imaginar. Ya había sobrevivido al abandono y a una infancia de soledad. No sabía que su viaje apenas comenzaba y que el destino aún le depararía muchas sorpresas. Por ahora, Juliana continuó su batalla diaria para adaptarse a un mundo que siempre parecía ponerla a prueba, y aunque su camino estuvo lleno de dolor, nunca dejó de soñar con días mejores. La vida de Juliana dio un giro inesperado cuando, a la edad de 5 años, finalmente fue adoptada por André Fernández, un terapeuta estadounidense que estaba de visita en Brasil para un proyecto de voluntariado en un refugio. André, un hombre de corazón generoso y sensible a las historias de niños en situaciones difíciles, quedó encantado con Juliana nada más conocerla. Había algo en su mirada que transmitía una fuerza inquebrantable, una determinación que rara vez había visto en un niño tan pequeño. Supo, en ese momento, que su historia no podía terminar en un refugio, sin el amor y apoyo de una familia. Concluido el proceso de adopción, Juliana fue llevada a Estados Unidos, donde comenzó una nueva etapa de su vida. Al llegar a suelo americano la diferencia fue inmensa. El idioma, la gente, el clima, todo le parecía extraño a la niña que había crecido en ambientes tan diferentes. A pesar de las dificultades iniciales, Juliana encontró en André no solo un padre, sino un verdadero refugio seguro. Él se dedicó a hacerla sentir acogida y en poco tiempo empezó a adaptarse a la nueva realidad. El apoyo emocional que André le brindó a Juliana fue fundamental para ayudarla a superar el dolor que aún llevaba en el corazón y en el cuerpo.
Sin embargo, incluso en el nuevo entorno, los desafíos físicos de Juliana persistieron. Las deformidades en sus piernas continuaron afectando su movilidad y aún se sometía a tratamientos médicos constantes. André, como terapeuta, comprendió rápidamente que las intervenciones anteriores a las que había sido sometida en Brasil no eran suficientes para corregir su condición. Decidido a ofrecerle a su hija la mejor calidad de vida posible, André consultó a los mejores expertos del país, buscando alternativas que pudieran mejorar la vida de Juliana. Fue entonces cuando llegó el golpe más duro. Luego de varias evaluaciones médicas, los especialistas informaron a André y Juliana que la única solución viable sería amputarles las piernas. Fue una decisión dolorosa, especialmente para una niña tan pequeña, pero los médicos dejaron claro que, sin la amputación, Juliana seguiría viviendo con dolores constantes y con una movilidad cada vez más comprometida. A la edad de 7 años, la pequeña guerrera enfrentó su primera gran pérdida física, la amputación de su pierna izquierda, por encima de la rodilla. El procedimiento fue doloroso, tanto física como emocionalmente, pero Juliana demostró un coraje impresionante. Incluso a una edad tan temprana, ya entendió que esa decisión era crucial para su futuro. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Unos años más tarde, cuando Juliana se estaba acostumbrando a la prótesis en su pierna izquierda y volvía a aprender a caminar, los médicos le informaron que también sería necesario amputarle la pierna derecha. El impacto de esta noticia fue devastador. A los 11 años, ya había experimentado más sufrimiento del que la mayoría de las personas experimentan en toda su vida. La segunda amputación fue aún más difícil porque Juliana ya sabía qué esperar: el dolor, el proceso de adaptación, el sentimiento de pérdida. Pero, a pesar de todo, nunca perdió el brillo de sus ojos, esa llama que siempre la hacía seguir adelante. Durante todo este proceso, André estuvo a su lado brindándole apoyo incondicional. No solo era un padre adoptivo, sino también su mayor apoyo, recordándole constantemente a Juliana su fuerza y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Incluso en las noches más duras, cuando el dolor era insoportable y el sentimiento de pérdida se apoderaba de ella, André estaba allí, tomándole la mano, asegurándose de que no estuviera sola. El vínculo entre ambos se hizo enormemente más fuerte durante estos años. La pérdida de sus piernas podría haber sido el fin de los sueños de Juliana, pero sorprendentemente, esta adversidad solo despertó en ella una nueva determinación. En lugar de ceder ante el dolor y la limitación, decidió que seguiría luchando, que encontraría la manera de superar las dificultades. En los pasillos del hospital, mientras se recuperaba de la segunda amputación, Juliana comenzó a alimentar un nuevo sueño, el de convertirse en deportista. Los primeros pasos con sus prótesis fueron difíciles, pero Juliana, con el apoyo de André y su propia fuerza de voluntad, persistió. Cada movimiento, cada esfuerzo, la acercaba a algo más grande, a un futuro que nunca antes había podido imaginar. Estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida y no sabía que el viaje que tenía por delante la llevaría a lugares donde su coraje y determinación brillarían como nunca antes. La vida de Juliana dio un giro inesperado cuando, durante una cita de rutina para ajustar sus prótesis, conoció el mundo de los deportes paralímpicos. Uno de los médicos que la acompañaba, impresionado por su fuerza de voluntad y su resistencia, mencionó casualmente las competiciones para deportistas con discapacidad. Sabía que Juliana no era el tipo de persona que aceptaba fácilmente las limitaciones y le sugirió que considerara el deporte como una forma de canalizar su energía y encontrar un propósito mayor. Al principio, la idea le pareció lejana a Juliana. Después de tantas cirugías y desafíos físicos, no se veía a sí misma como una atleta. Sin embargo, su curiosidad se despertó y, con el apoyo de André, decidió presenciar una competición paralímpica local. Al ver a esos increíbles atletas, con historias de superación tan poderosas como la suya, Juliana sintió un nuevo impulso dentro de sí misma. Vio personas que, como ella, habían enfrentado pérdidas y obstáculos inimaginables, pero que habían convertido sus dificultades en victorias. A partir de ese momento, una nueva llama se encendió en el corazón de Juliana. Quería ser como esas personas, quería demostrarse a sí misma y al mundo que, a pesar de todo lo que había pasado, su historia estaba lejos de terminar. Al regresar a casa, le pidió a André que la inscribiera en clases de deporte adaptado. El primer desafío fue encontrar la disciplina que mejor se adaptaba a sus condiciones y capacidades, y luego de probar varias opciones, fue el esquí de fondo donde Juliana encontró su verdadera pasión. El entrenamiento no fue fácil. El esquí de fondo requiere una enorme fuerza física, resistencia y, sobre todo, determinación. En los primeros meses, Juliana enfrentó varias dificultades. Las prótesis limitaban ciertos movimientos y el dolor, tanto físico como emocional, era constante. Hubo momentos en los que se preguntó si estaba en el camino correcto, si era posible continuar.
Pero siempre que surgían estas dudas, André estaba ahí para recordarle todo lo que ya había superado. La acompañó en cada entrenamiento, ofreciéndole apoyo y, lo más importante, tranquilidad. Poco a poco, Juliana empezó a ver resultados. Cada entrenamiento era una pequeña victoria, y notó que su capacidad de superación iba mucho más allá de lo que imaginaba. El deporte no fue solo una forma de mantenerse físicamente activo, fue un renacimiento. Con cada nuevo logro, ya fuera aprendiendo una nueva técnica o aumentando su resistencia, Juliana sentía que se estaba liberando de las ataduras del pasado. Ya no era la niña que había sido rechazada por sus padres o a la que le habían amputado las piernas. Ahora era una atleta, una guerrera que usaba sus prótesis como un arma de fuerza, no como una limitación. Con el paso del tiempo, Juliana comenzó a participar en competencias locales. Las primeras carreras fueron extremadamente desafiantes, pero nunca se permitió darse por vencida. En cada carrera, aunque terminara última, siempre cruzaba la meta con una sonrisa en el rostro, sabiendo que, para ella, estar allí ya era una inmensa victoria. Estaba compitiendo contra atletas de élite, personas que, como ella, habían desafiado las expectativas y ganado sus propias batallas. Este sentido de comunidad y superación colectiva la motivó aún más. Con mucho esfuerzo y dedicación, Juliana empezó a destacar en las competencias. Sus tiempos de carrera mejoraron, su técnica mejoró y, como resultado, comenzaron a aparecer invitaciones a competencias más importantes. Ese sueño de ser deportista paralímpico, que al principio parecía tan lejano, empezó a convertirse en una palpable realidad. Fue invitada a integrar el equipo de esquí de fondo de Estados Unidos, representando al país en campeonatos internacionales. Juliana, que una vez fue rechazada y abandonada a su suerte, ahora estaba a punto de competir en los Juegos Paralímpicos. El sentimiento era indescriptible. Todo el sufrimiento, todas las noches de dolor y días de lucha habían valido la pena. Ahora estaba lista para enfrentar el desafío más grande de su vida, pero esta vez con una confianza inquebrantable y una fuerza que provenía no solo de su cuerpo, sino de su espíritu. Esta nueva etapa marcaría un punto de inflexión en su vida, y no veía la hora de mostrarle al mundo que su historia de superación apenas comenzaba. En los Juegos Paralímpicos, Juliana Silva estuvo a punto de vivir el momento que definiría su vida. La sensación de estar ahí, representando a tu país y su lucha, fue indescriptible. El estadio estaba lleno y las banderas ondeaban mientras los atletas se preparaban. Pero para Juliana, esto no fue solo un evento deportivo, fue la culminación de todos los desafíos que había superado desde su nacimiento. Cada paso hacia la línea de salida era un recordatorio de las cirugías, las pérdidas, las noches de lágrimas y las innumerables horas de entrenamiento. Ahora bien, todo culminó en ese momento. El esquí de fondo es uno de los deportes más desafiantes del mundo y requiere no solo resistencia física, sino también un inmenso control mental. Juliana sabía que sus prótesis podían ser una limitación física, pero su mente estaba preparada para superar cualquier obstáculo. Cuando se dio la señal y los esquiadores partieron, ella puso toda su fuerza y determinación en la carrera. Los primeros kilómetros fueron difíciles y el dolor en las piernas amputadas y protésicas era constante. Sin embargo, sabía que estaba allí no solo para ella, sino para todos aquellos que la apoyaron en su viaje. A medida que avanzaba la carrera, Juliana se encontró compitiendo hombro con algunos de los mejores atletas paralímpicos del mundo. Cada uno tenía su propia historia de superación, pero Juliana estaba decidida a no dejarse intimidar. Se concentró en cada paso, sabiendo que cada movimiento la acercaba a su objetivo. Los recuerdos de su vida se reprodujeron como una película en su mente: el abandono, los refugios, la amputación y el descubrimiento del deporte. Todo lo que había vivido estaba en juego en ese momento. A medida que se acercaba la meta, el público gritaba y Juliana sentía que, independientemente del resultado, ya había conseguido la victoria más importante: nunca rendirse. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, en los últimos metros de la carrera, Juliana encontraría una fuerza más allá de lo imaginable. Aceleró el ritmo, superó a atletas experimentados y, cuando cruzó la meta, el estadio estalló en aplausos y lágrimas. Juliana había ganado la medalla de oro. La euforia se apoderó del lugar. En medio de toda esa emoción, apenas podía creer lo que acababa de suceder. El podio, que parecía un sueño lejano, ahora era una realidad. Al recibir su medalla de oro, Juliana no pudo contener las lágrimas. Ese trozo de metal que colgaba de su cuello simbolizaba mucho más que una victoria deportiva. Era el triunfo de la vida sobre la adversidad. Fue una prueba de que nadie debería definirse por sus limitaciones o el dolor que ha enfrentado. Pero la historia de Juliana no termina en el podio. No solo se llevó a casa una medalla de oro, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo.
Su historia de superación resonó en todas partes, especialmente entre niños y jóvenes que, como ella, enfrentaban desafíos que parecían insuperables. Juliana comenzó a ser invitada a hablar en escuelas, hospitales y eventos deportivos, compartiendo su camino y demostrando que, con determinación y apoyo, cualquier obstáculo se puede superar. Además del oro, Juliana ganó otras 3 medallas paralímpicas, una de plata y 2 de bronce, en distintas competencias de esquí. Cada uno fue un recordatorio de su resiliencia y el apoyo incondicional que recibió a lo largo de su vida. André, su padre adoptivo, siempre estuvo presente y en cada una de las victorias de Juliana aplaudió con lágrimas en los ojos, orgulloso de su hija que había transformado el dolor en una herramienta de fuerza. Juliana también se convirtió en defensora de causas vinculadas a la inclusión y el deporte adaptado. Sabía que muchos niños con discapacidad, como ella, no tenían las mismas oportunidades y quería asegurarse de que nadie se quedara atrás. Su trabajo por la inclusión ha traído cambios significativos a varias políticas públicas en Estados Unidos y Brasil, aumentando el acceso a programas deportivos adaptados y tratamientos médicos para niños con discapacidad. Hoy, Juliana es una mujer consumada. No solo por sus logros en el deporte, sino por la forma en que su vida impactó a tantas otras personas. Se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, prueba viviente de que por más veces que la vida nos derribe, lo importante es levantarse siempre. El rechazado del hospital, que alguna vez fue visto como alguien con un futuro incierto, ahora era un medallista olímpico, un líder, una inspiración.